Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Ella me oyó, paga la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para su gasto. Muchísimas gracias por estar de nuevo en MXN, su televisión. Mi nombre es Lilia Arellano. Estamos nuevamente en su programa Fuego Cruzado. Tenemos un tema que va mucho con este fin de año, con el tiempo que hemos pasado de pandemia, cómo se han venido desarrollando tantos renglones en la economía que han afectado muchísimos hogares, pero también empresas, a la industria turística. Y bueno, ahora que nos damos cuenta del porcentaje de inflación, de un porcentaje que en los últimos 20 años no se había registrado. Pero también el Banco de México nos receta medio punto más en los intereses. Y si usted tiene un poquito de memoria, sabrá que doña Olga Sánchez Cordero, bueno, pues nos hizo favor, siendo presidenta de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la Suprema Corte de Justicia, de autorizar el anatocismo, el pago de intereses sobre intereses, algo que ha incrementado nuestras deudas exponencialmente. Y bien, pues en este programa, que es todo un aquelarre, me va a hacer favor cada una de ustedes de presentarse. Muy bien. Mi nombre es Cachis Betanzos, soy presidenta de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas Filial Quintana Roo, con 40 años en Cancún, y muy feliz de estar aquí y muy agradecida contigo, Lili. Muchas gracias. Por favor. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. Su micrófono. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias, Lili, por estar aquí en tu programa. Yo soy Isabel Rosas Martín del Campo, de profesión arquitecta, soy capacitadora y conferencista y recientemente nombrada por la CEMPIC, que es la Cámara Profesional de Mujeres ¿Empresarias? No, sí, se me olvida el nombre, hay corte, perdón, corte. No, es no, que no ¿por qué no cortamos. se puede cortar? No, va a salir tu corte y todo eso, ¿eh? Okay, así que mejor síguele. Espérame, CEMPIC es Cámara, ¿cómo se ve que me la acaban de dar? CEMPIC es Cámara Mexicana de Mujeres de la Industria de la Construcción. Ahí va. Y recientemente nombrada presidenta de la CEMPIC, que es la Cámara de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción. Muchas gracias. Bien, por favor. Lilia, qué gusto verte otra vez aquí, reactivando la economía. ¿Verdad que sí, Gabriela? Muchas gracias por tu invitación. Gabriela Delgado, expresidenta de Canirac y actualmente haciendo mis pininos en la industria inmobiliaria, pero bueno, siempre en la economía cancunense. ¿Ya cerraste los arcos? Los arcos se cerró en el 2019. Al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia, nos fuimos a Guayacán. Mi hijo como chef quiso probar nuevos destinos en Europa y bueno, ahora tenemos esa área de restaurante nada más como operadora y tenemos ahí a un chef de la cadena, ¿se vale decir? Sí, claro. Sí, de la cadena de los Melía, muy buen restaurante, se llama Atria, en Avenida Guayacán. Entonces lo que antes eran los arcos, ahora es... Ahora está cocina de autor con el chef Heriberto Gómez como restaurante Atria en Avenida Guayacán. Pues hay que ir. Hay que ir. Sí, hay que ir. ¿Te presentas? Sí, con mucho gusto. Casi nadie te conoce. Lili. Nomás los que fueron ahí al Día de Muertos, esos sí te conocen muy bien. Soy Marta Rodríguez y encantada de estar aquí, además de estar aquí en tu programa, pues con todas ellas que son amigas mías de hace muchos, muchos años. Bueno, tiene prohibido decir muchos años, ¿verdad? Bueno, tienes que decir el otro día. Hace como el otro una semana día nos conocimos. Sí, el otro día. Tiempo atrás. El día puede ser cualquiera. No, porque ese es albur. No. Bueno, conocidas. Del otro día. Bien, pues creo yo que dentro de las afectaciones, ahorita lo que nos está comentando Gaby, pues nos trajo la pandemia, todo un jaloneo, en fin.
Pero también nos damos cuenta de que hay productos que están empezando a escasear, ya no solamente son caros. Cantinflas en una de sus películas nos mostró que, pues sí, estaba difícil que un huevo te costara $1, pero más difícil que $1 te costara un huevo, ¿verdad? Entonces, me parece que estamos viviendo una circunstancia muy similar. En la industria turística, ¿cómo están las cosas? Pues es una cosa muy chistosa, porque yo digo muy chistosa porque a pesar de que las noticias y todo dicen que está muy difícil la situación, los hoteles reportan ocupaciones hoy del 80%, arriba del 80%, cerramos el mes de noviembre con el 70%, que es lo que reporta la Asociación de Hoteles entre Isla Mujeres, Quintana Roo, Cancún, perdón, y Puerto Morelos. Y entonces dices, bueno, los aviones están llegando, más de 250 operaciones al día, llegadas y salidas, hacen 540 operaciones diarias, destinos internacionales que están retomando ya el destino de Cancún, y yo creo que mucho tiene que ver que México no cerró fronteras nunca. Entonces la gente después de un año de pandemia está ávida de viajar. ¿Y quién no pide ningún requisito para entrar al país? Pues México, pues vamos a México. ¿Y qué lugar está de moda? Pues Cancún, Playa del Carmen, Tulum, y está lleno, los aviones están llenos, y sin embargo hay muchísima gente que sigue sin empleo. Los hoteles se dieron cuenta, yo creo, y no solamente los hoteles, yo creo que muchas empresas se dieron cuenta que trabajando con la mitad del personal, cortando los sueldos y demás, han salido adelante. Entonces, mucha gente quiere recuperar su empleo con el sueldo que tenía antes, y eso hoy no sucede. Entonces, yo digo, es muy chistoso porque mucha gente quiere trabajar, no tiene trabajo, no va a tener el sueldo que tenía antes. Y sin embargo, las cosas siguen subiendo, que es lo que platicábamos hace ratito. Entonces, todo sube, pero los sueldos se están manteniendo como durante pandemia. Entonces, tenemos que aprender a vivir recortando mucho el presupuesto en casa. ¿Y en la industria de la construcción? Bueno, mi fuerte, como había dicho, es la capacitación. Entonces, hablar de construcción no me siento... Y hoy sigue la capacitación de moda. ¿Sí siguen mandando gente a capacitarse? Eso sí. Lo que sucede con el fenómeno de la pandemia es que la capacitación subió a unos niveles exponenciales, porque como hoy todo se hace a través de la virtualidad, entonces la gente ya está buscando actualizarse y está buscando de alguna manera recapacitarse, y lo hace pues de manera virtual. El problema con la virtualidad es que no nada más es ponerte, decir, yo soy un tema, yo soy experta en un tema, y entonces lo voy a lanzar a la virtualidad y voy a tener un montón de gente inscribiéndose, y va a ser una fuente de empleo, va a ser una fuente de trabajo. Y eso no ha sucedido, porque la virtualidad es muchísimo más exigente que la presencialidad. ¿En qué sentido? Cuando tú haces una capacitación, un curso presencial, generalmente te contratan porque te conocen, porque tienes un background detrás de ti. Pero cuando entras al mundo de la virtualidad, no puedes estar sujeto a la gente que te conoce. ¿Por qué? Porque la gente que te conoce no te va a estar contratando, no se va a estar inscribiendo a tus cursos hoy y mañana y pasado y el que sigue, el curso 1, curso 2, curso 3, curso 4. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces tú te tienes que empezar a dar a conocer ante un mundo para el que eres una desconocida, y además un mundo que también para ti es gente también desconocida, gente extraña. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo es completamente superior. Y otra cosa que está pasando a raíz de todo este fenómeno de la pandemia es que la capacitación también ha tenido que bajar sus valores. Es decir, si tú quieres vender un curso que antes te costaba $10, ahora lo tienes que vender en $5. La información es la misma, porque tú no bajas la información, tú no bajas el valor de la información, pero sí tienes que bajar el valor de lo que realmente es tu curso, ¿no? Entonces, en el ambiente, ¿no?, en la economía de la capacitación, esto es lo que está sucediendo. Y bueno, también otra cosa que pasa es que la gente ávida precisamente en este fenómeno de depresión, porque es un fenómeno que ha alcanzado quiere niveles… llenar espacios, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que también hay mucha gente que hay una oferta tremenda de capacitaciones, de cursos, de talleres, de gente que piensa que porque sabe de un tema ya tiene la capacidad de la impartición de una capacitación. Y la impartición de la capacitación significa que te certifiques, significa que realmente domines las áreas del exactamente, que domines las áreas del aprendizaje y que no nada más te lances a desarrollar una capacitación porque dices que sabes de un tema. Para desarrollar un tema y realmente tener a la gente interesada y que no esté sintiendo que lo que pagó está perdiendo el tiempo, necesitas tener una técnica, una metodología de impartición que abarques las 3 áreas del aprendizaje y que tus cursos realmente tengan un objetivo principal y un objetivo final con realmente una meta muy clara, no para el capacitador, sino para quienes están inscribiendo en tu capacitación. Entonces, oye, la Marta, gente... si me atonto, me tumba la chamba. Francamente. Ojalá que no sean muchos periódicos, porque si no, Sí, ya me llevó. pero un poco para... ¿Las dejas hablar? No, sí, claro. ¿Les das permiso? Bueno, nos seguimos, pero nada más un poco para cerrar en este sentido. ¿Qué pasa con la gente cuando está deprimida precisamente por los fenómenos que están pasando de depresión económica? La gente le encantan los instructivos. A la gente que le encanta que le digas A, B, C, D y cómo le hago. La gente no le gusta pensar. La gente no le gustan las capacitaciones de autoconocimiento, de pensamiento complejo. A la gente le gusta que tú le digas qué hacer y ya cómo más hacerlo. picadito. Así es, ¿no? Y entonces vienen, obviamente, los oportunistas de la capacitación, quieren oír esto, y entonces empiezan con que yo te voy a decir cómo hagas para esto, yo te voy a decir cómo, y entonces empieza, y eso es a lo que quería llegar, las capacitaciones que son una mentira. Entonces, hoy por hoy se venden capacitaciones que son una mentira. ¿Tú qué dices? ¿Cómo va Yo, la imprenta, calladita. las cosas que tienen que ver con pues tus mira, empresas? Yo me dedico a lo gráfico, tengo una imprenta hace más de 30 y tantos años, ya casi 35. El 2019 empezó, ¿no? El diciembre lo de la pandemia. El 2020 pues cerramos un poco, la gente dejó de venir y los hoteleros dejaron de comprar, ¿no? Porque pues, no había turismo, ¿no? Estaba cerrado. Entonces sí hubo una situación muy, muy difícil en el 2020, muy, muy difícil, pero el 2021, como dice Cachis, pues empezó a recuperarse. Yo creo que tenemos una capacidad aquí en el estado de Quintana Roo en la recuperación con el turismo, maravilloso turismo, la verdad, porque sí ahorita la gente está pidiendo lo que no pidieron el año pasado, ¿no? Entonces sí hay mucha producción ahorita, lo que también todo es como un engranaje, ¿no? La economía es un engranaje. Entonces nosotros en la cuestión gráfica tenemos muchos problemas en el abasto de papelería, de papel y de consumibles. ¿Por qué? Porque hay contenedores, nosotros dependemos, todo el papel, la mayoría viene pues de Asia y de otros lugares, no lo producimos en México. Entonces esos contenedores que se van a Asia y que además ellos sí son hay mucha restricción, ellos sí hacen mucha restricción se cierra el comercio. Entonces no dejan que esos contenedores vengan con nosotros, entonces tenemos desabasto en papel. Pero bueno, yo creo que se va a ir recuperando porque ellos también no producieron en el 2020, los stocks se acabaron, entonces pues vamos a darle tiempo. Sí, vamos a ir a darle tiempo, lo único, nosotros lo que hacemos es que sustituimos un papel por otro, ¿no? Entonces no hay este tipo de papel, pues te lo cambio por este papel, ¿no? Si antes usabas un cuché, pues ahora usa una opalina. Y tener paciencia de que las cosas se van a ir recuperando y que no es una situación de México, si es una situación a nivel mundial. Pero y como dice Cachis también, la gente que se quedó en los hoteles, a los que sí realmente se quedaron, a los que les dieron medio tiempo, porque a mucha gente los despidieron. Sí, los liquidaron. Entonces, a los que los despidieron, pues ni oportunidad tuvieron, ¿no? De decir, pero los que se quedaron, creo que también entraron en una conciencia de que siempre debes de dar más en el trabajo. Estás en un estado de confort me dicen que limpie la taza, pues solo limpio la taza, pero no recojo el papel porque no lo tengo que hacer. Entonces ahora hay que echarle y entrarle a limpiar la taza, lavar la taza, acomodar la taza y ser más profesional. Y la gente, yo creo que sí sintió pasos ahora sí que en la azotea, dijo, pues o me aplico o me aplico. Entonces por eso los hoteleros o la gente en las empresas, pues no están
no han contratado más gente, porque la gente que tenía se está profesionalizando o se está capacitando para que no le quiten ese empleo. O está haciendo lo mejor de sí. Así es, cuando ya lo podían haber hecho. Y en México muchas de las empresas lo que hacen es, bueno, si ella no lo sabe hacer, pues contrato a otro. Y este tampoco, entonces no tenemos como especialistas. En otras partes del mundo, pues la gente es más profesional, la verdad. Tienen más actitud del negocio. Pues una persona te hace todo, ¿no? Una persona habla 3 idiomas, hace, no sé, un chorro de cosas, y aquí no tenemos esa especialización. Entonces, la gente que se tuvo que quedar a medio tiempo se está profesionalizando y está tratando de conocer todo el negocio para que no le quiten la chamba. Estamos regresando a ser multitask. Estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Fíjate que me llama la atención lo que ustedes están diciendo, muy breve, porque es exactamente lo que hacen nuestros paisanos cuando se van a Estados Unidos. Aquí no hay jardineros, aquí no hay plomeros, aquí no hay ebanistas. Aquí para cualquier trabajo manual tienes que buscarle por todos lados. El campo, bueno, pues les pagan tan poco, pero de cualquier manera ya ni es el autoconsumo, ¿no? Y se van a otro lado, se van a otro país y hacen todo. Así es. Aquello que Fox decía, ¿no? Hacen los trabajos que ni los negros el trabajo quieren hacer, sucio, ¿no? Sí, aprenden. Tuvo que venir una sacudida de estas, ¿no? Ahora, Gaby, bueno, yo creo que sigues en contacto con todos tus compañeros restauranteros, ¿verdad? Restauranteros. Y la situación ahí no debe ser nada fácil tampoco, por un lado. Les ha ayudado mucho, yo creo, el Airbnb, pero en el terreno inmobiliario que te estás desenvolviendo ahora, creo que tampoco las situaciones pueden ser muy fáciles, y menos en una entidad en donde se dan tantos fraudes inmobiliarios. Sí, Lilia, mira, estamos en una crisis que nos tomó de sorpresa a todos, que incluso decretaron el receso, el guardarnos en casa, ¿no? Y nadie lo creía. Los cubrebocas, que fue todo un dilema, cómo enfrentar esta crisis, esta pandemia. Nos agarró de sorpresa en el bolsillo con todo el personal como empresarios, cómo vamos a trabajar con el personal, liquidarlos o esperar cuánto tiempo. Todos pensábamos que era una cuarentena, como su nombre lo dice, de 40 días. Entonces estamos en una época, en mi punto de vista, con respeto a todos los puntos de vista, de observación, análisis y calma. No podemos reaccionar. Lo que sí, que algo que no puede esperar es la legalidad. Siempre cumplir con las autoridades, con el SAT, con los empleados. ¿Y qué pasa cuando de repente nos paran la economía? Fue una verdadera crisis, un verdadero descalabro para, yo creo que no solo la industria restaurantera, aunque es de las más afectadas, porque en el eslabón de las empresas, el restaurantero es el más afectado, porque es un artículo de segunda o tercera necesidad, de última necesidad. O sea, siempre lo primero que quitas son los entretenimientos o el darte un gusto, una comida. Entonces, sí, en el sector restaurantero sí se vio bastante afectado. ¿Quiénes están sobreviviendo? Los que estaban bien capitalizados. Ahora me estoy dando la oportunidad de trabajar en la industria inmobiliaria. Afortunadamente tenemos ahí unas propiedades, y entrando en este mercado de la industria inmobiliaria ha sido difícil, pero ya se siente el motor, ya se siente el motorcito de la economía, como aquí las compañeras lo han expresado. Ya se siente ese motorcito. Claro que así como los empleados tuvieron que bajar sus sueldos, aceptar por ejemplo, en la rama de arrendamiento se vaciaron las oficinas, porque pues la gente se fue a su casa, y toda esa inversión que haces en un edificio para renta de oficinas
y las tenías llenas y hasta te dabas el lujo de fórmate porque se me desocupan hasta dentro de 2 años, se acabó. Se acabó. Sin embargo, así como en otros sectores hay empleados que hay acuerdos para cobrar, para poner sueldos, salarios a medio tiempo, medio sueldo. También en el tema inmobiliario se acuerda de que no te voy a cobrar 2 meses, 3 meses o nada más la mitad. Entonces, como comentaba Marta, esto era una situación de hermandad, de comunicación, de empatía para poder seguir, para sobrevivir. Los meses que pasaron, estamos ya casi 2 años de pandemia, tuvimos que recurrir a estos valores, ¿no? La empatía. Habían empleados bastante agresivos, hasta cierto punto se les entiende, porque bueno, ellos como padres, madres de familia, responsables de una familia, ¿qué voy a hacer? El empresario, pues también, lo primero que se quiere apoyar es de los empleados, de los recursos de energía eléctrica. Tienes un grupo de empleados, también a ellos hay que darles agua, hay que darles papelería, hay que darles ciertos recursos, aparte de todo lo que hay que pagar, porque tú sabes muy bien qué tan alto está el Seguro Social, el Infonavit. Porque eso sí, las autoridades no pararon. Era increíble de que si alguien intentaba abrir unas horas su restaurante, les llegaban y los clausuraban. Que porque el semáforo, perfecto, o sea, había que cuidarnos, pero sí era un tema de que teníamos que recurrir a la empatía. Aquí muchas autoridades no recurrieron a la empatía. No, tampoco el gobierno federal. Si ahora el aumento, por ejemplo, al salario mínimo es lo de menos, que les des 20, 30, 50 pesos más, pero lo que te eleva el pago del Seguro Social y del Infonavit y todo eso, ya eso lo hace imposible. Sí, entonces, pero vamos, yo siento que la economía se está reactivando y vamos bien. Lo que yo sí me permito pedir, seamos tolerantes hacia los empresarios, hacia los empleados, hacia las autoridades, ¿no? O sea, bueno, las autoridades no tienen la menor intención de ser empáticos, pero sí se pueden hacer acuerdos, se pueden hacer convenios. Ahora nos estamos apoyando también mucho con los bancos. Los bancos están moviendo muchos créditos, están viéndose tasas preferenciales para inversión, préstamos para inversión o trabajo de empresas. Bueno, pues esta es la primera parte. Ya conocieron ustedes a 4 empresarias de distintos ramos. Pero ¿qué les parece si ahora conocemos a 4 amas de casa? Porque ahí sí, vamos a ver si como roncan duermen. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Y bien, bueno, pues vamos a ver ahora si son tan exitosas en su casa. Pero antes, ¿quieres decir algo, Cachi? Dilo. Yo quería comentar que, como dice Isabel, el tema de la capacitación ha sido un boom gracias a esta pandemia, que espero que sea endemia, ya en el 2022 pasemos a una endemia.
Y así como aprendimos a vivir con la influenza, pues vamos a aprender a vivir con el bicho, el COVID. Entonces va a ser parte de nuestra vida y tenemos que cuidarnos mucho. Yo creo que la capacitación ha sido una parte crucial, aprovechando el home office, tanta gente que nos quedamos encerrados trabajando en casa, porque el trabajo no paró realmente, el trabajo continuó. En turismo seguimos haciendo promoción y todo a través del home office. Y sí, como dice Gaby también, en cuanto al gobierno, pues seguimos pagando impuestos. El gobierno creo que fue 1 mes o 2 meses que dio de venia el 3% sobre nóminas, pero nada más. Entonces realmente, híjoles, ahorita ya viene enero y hay que pagar otra vez licencias de funcionamiento, etcétera. Entonces, ¿cómo paras o cómo haces para conseguir el recurso para continuar con la empresa abierta cuando te llega el inspector o cuando llega? Tienes que seguir. Y eso ha sido una parte bien difícil para todos los empresarios. Y sin embargo, aquí seguimos. Muchos restaurantes se volvieron solo para llevar. Muchas de nuestras socias que se quedaron sin trabajo o fueron retiradas en pausa, empezaron a vender artículos de sanitizantes, tapetes, pies, comidas, cubrebocas. Yo creo que todas las mujeres encontramos la manera de seguir generando un ingreso, porque el recibo de luz, o sea, me adoran, porque cada mes llegan las cartitas de amor a tu casa. No falla la luz, el teléfono y el agua, cada mes es el único correo que llega, porque ya nada llega por correo más que los recibos. Y tenemos que seguir manteniendo a las familias, el esposo, la esposa. En Cancún, por ejemplo, hay mucha gente que vive sola y comen en la calle, no cocinan. Entonces, esos poquitos restaurantes tuvieron que atender esos requisitos de las familias, de las casas, de las personas que viven solas. Claro. De alguna manera el engrane tenía que seguir funcionando underground o a puertas abiertas, pero la familia no para. Y como mujeres empresarias, atiendes al marido, a los hijos reclaman, mamá, nunca tienes tiempo para mí. Pues mijita, las cartitas de amor llegan cada mes y hay que pagarlas. Sí, y luego cuando tienen maridos que los ven como Bartolas, ¿verdad? Sí. Ahí te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. No, pues está canijo. Pero, Cachi, ya dijiste lo que querías decir, ¿verdad? Ahora dime, ¿empujas también el carrito del súper? Así es. ¿Y cómo va? Pues va, eso también iba a comentar, que desafortunadamente el mexicano no sabe ahorrar, no sabemos ahorrar. Y eso nos perjudicó muchísimo en las casas, en los hogares. En esta pandemia mucha gente se endeudó, se volvió una bola de nieve y tenemos que aprender a guardar, aunque sea esos 2 pesos. Entonces, yo sé que los sueldos son muy bajos, incluso este incremento del salario mínimo es mínimo, pero tenemos que hacer el esfuerzo de aprender a ahorrar, porque esta pandemia hoy nos enseñó que necesitamos tener el guardadito y no podemos seguir endeudándonos, porque el interés sobre el impuesto, nos va a volver más pobres. Entonces sí hay mucha gente que se ha quedado realmente sin dinero, sin ingreso, y no tienes ni para capacitarte. Entonces, ¿cómo voy a encontrar trabajo? Pero volvamos al carrito del súper. ¿Sabes cuánto cuesta 1 kilo de tomates? Ay, estuvo carísimo. 60 pesos la semana pasada. ¿Y las cebollas? Pesos. Sí. Está como a 25 pesos. No, el aguacate 42. Y el 42. Aguacate se vuelve un lujo. El aguacate lo ves en 80 pesos. Bueno, la básica, la tortilla. El año pasado creo que estaba como en 18 pesos. Ahora creo que cuesta 24 y creo que la quieren subir a 27. Ahí andan con la... Bueno, pero nos presumen tortilla, que ¿no? Con el salario mínimo ya puedes comprar 10 kilos, ¿no? Entonces, pero no vives con pura tortilla, ¿no? Bueno, ¿Qué pasa cuando te ponen una oferta de carne, que 1 kilo de carne es más caro que tu salario mínimo? ¿Cómo llenas tu súper, tu carrito del súper? ¿Qué se hace? Yo creo que nos tenemos que ir todavía a aguas más profundas, ¿no? Cuando se ven las cosas desde la superficialidad, es decir, estamos acostumbrados a siempre ver las cosas arriba del iceberg, ¿no? Y todos estamos alrededor del iceberg viendo la problemática, ¿no? Y todos la vemos de la misma manera. Pero para poder de verdad llegar a la raíz, hay que atreverse a sumergir a lo más profundo, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando abajo.
Entonces yo creo que hace un momento que escuchaba a Gaby, que decía que se había tenido que bajar el sueldo, que se había tenido que bajar esto. Yo en un momento también dije que se habían tenido que bajar los precios de la capacitación. Yo creo que ahorita, con esto que nos pasó de la pandemia, y que si no hubiese sido la pandemia, hubiese sido cualquier cosa, porque todo tiene un ciclo, todo siempre tiene una curva, ¿no? Una cúspide y un valle, una cúspide y un valle. Entonces, lo que sucede es que tenemos que aprender a ser más simples, a comprender el mundo desde la complejidad de la simpleza. ¿En qué términos lo digo? Si yo doy un curso que lo tengo que bajar a la mitad, si una persona le bajan el sueldo y de todas maneras tiene que producir el mismo 100, entonces significa que desde la habitabilidad, es decir, desde el hogar, donde nos encontramos, tenemos que aprender a educarnos a partir precisamente de saber y aceptar que podemos seguir sobreviviendo, viviendo y subsistiendo a partir de lo básico. Entonces, una de las cosas que no ha logrado comprender las personas es, por ejemplo, que nos debemos de volver cada vez más autosustentables, ¿no? El tema del uso de la basura, de volvernos menos basurientos, el tema de empezar con los huertos, el tema de empezar a tener todo este tipo de situaciones que nos van a hacer la vida más fácil, pero siendo difícil el inicio. Entonces, cuando no se cambian esos paradigmas, es cuando vamos a seguir rondando sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo. Es decir, como decía Einstein, ¿no? Quieres resultados diferentes, pero sigues haciendo lo mismo de la misma manera. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes porque esto que acaban de expresar pertenece, bueno, pues a la opinión de una clase media y media alta. Pero resulta que la clase media sabionda ahora ha engrosado el porcentaje de las personas en la pobreza. O sea, quienes tienen la posibilidad de capacitar, de enseñar a otros, de tener opiniones de esta naturaleza, de pedir paciencia, me parece que están un tanto alejados de los más de 60 millones de mexicanos que ni tienen esa oportunidad, ¿verdad? Y que también habría que irse al fondo. Y el fondo es que el campo no produce. Y el fondo es que la gente no tiene para comer. Y el fondo es que, en efecto, esto incrementa la delincuencia, pero que no vamos a estar aceptándolo todo el tiempo como un justificante para que nos asalten, ¿verdad? Porque pues, si yo qué culpa tengo que estos que me asaltaron no hayan tenido oportunidad de ir a la escuela, ¿no? En fin, creo que se convierte en un problema de políticas públicas, pero tú has tenido oportunidad de convivir con artesanos, de andar a pie por varias zonas de Cancún, en fin. ¿Y cuál es tu impresión al respecto? Al carrito del súper, al mercado de Melitón, por ejemplo, que pues, se puso las pilas. ¿Han recorrido ustedes el mercado de Melitón? ¿Lo conocen? No. Yo sí. Es un tianguis enorme, en donde, bueno, pues se vende ropa usada a 10 pesos la prenda, que lo mismo puede ser un calzón, que puede ser un pantalón de mezclilla, sí, aquí en Cancún, o una chamarra, y está varios días, se pone, y en varios lugares. Vestidos, etcétera. Venden libros, venden obviamente pollo, carne, todo esto. Pero Melitón, a los productores, a los que siembran aquí localmente, los organizó para que se pagaran un solo camión, pero que presentaran sus productos ya en un envase como el que compramos en el súper, ¿no? Su charolita sí, con sus 4 y todo. Y envueltos y todo esto. Los precios son infinitamente más baratos. Y la situación de toda esta gente, pues es muy fácil no verla cuando se trata con profesionistas, cuando estás viendo todo este lado pues espectacular y del turismo, ¿no? Pero eso no es nuestro país. Eso no es. O sea, son más de 60 millones de mexicanos que no tienen para una canasta básica. No estamos hablando de la pobreza que nosotros escuchamos hace muchos años, que bueno, había para un taco de salsa, de tomate, chile, cebolla y tu plato de frijoles, y realmente se comprobó después que era una alimentación muy completa.
pero la había, hoy no la hay. Había un salario mínimo que te permitía comer 3 veces al día, hoy no se puede. O sea, había una capacitación, una capacitación que tenían las autoridades para poder abarcar políticas públicas importantes. Hoy el 60% de los hogares en México han tenido que comprar medicinas porque no las hay, ¿verdad? Entonces, tú dices, bueno, tenemos que observar las cosas desde otro punto de vista. A mí me parece excepcional. Todo esto que ustedes han dicho es cierto y corresponde a una clase media, que sobrevive, así como tú dices, que sobrevive a como dé lugar, y clase media alta. Hacia abajo. Que es justo lo que no se ve, es esa profundidad que decía yo que no se ve, ¿no? Platícanos cómo le hacen para empujar el carrito. Pues ni lo empujan. Ni carrito hay. No, sí, porque realmente, si tú dices, bueno, la gente vive con 200, 250 pesos al día, que es lo que promedio que aquí la recibe. gente gana. Si tú le empiezas a hacer cuentas que el jitomate cuesta 60 pesos el kilo, más un kilo de frijoles de 40 pesos, más el arroz, el aceite, pues ya no te salió. Entonces, el gas. Dices, más un litro de leche cuesta creo que 25 pesos, ¿no? Más o menos. Entonces, no alcanza. Las en realidad, tortillas, no. Por el eso gas. la gente vive con una Coca-Cola que le da azúcar, con unos pingüinos o unos gansitos, y eso así se la pasa todo el día. Nada más que por eso, pues también el Seguro Social está lleno de gente que tiene diabetes y que tiene un chorro de problemas y tiene insuficiencias renales y gente muy joven que ya tiene con un chorro de obesidad. Somos uno de los países más obesos. Entonces, es una telaraña, como que hay que volver a empezar de nuevo y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque una cosa desencadena otra y entonces las autoridades componen una, se descompone la otra y así vamos. Entonces sí está mencionaste difícil. algo que es muy importante, la carestía. No hay papel. Pero ya se fijaron cuántas cosas ya no hay en el súper. Un montón. Un montón de marcas, de envases. Hay otros que decidieron hacer litros así de jugo, cuando antes solamente tenías un Tetra Pak de determinado tamaño. Pero han desaparecido muchos productos. Yo quiero comentar que nosotros en AFET tenemos un comité de responsabilidad social y apoyamos a muchísimas comunidades y fundaciones de lo que estamos comentando ahorita. Durante la pandemia se abrió un comedor comunitario en el crucero. Apoyamos muchísimo ahí, apoyamos también a la escuelita de ¿El comedor Sonia. de Dios? El comedor de Dios, así Que es. se nos murió. Muy Entonces, buena obra. sí. No me acuerdo cómo se llamaba el señor, pero sí atendió. Pues por eso Dios ya no muchísima lo quiso dejar sufriendo aquí. Y oyendo las mañaneras, no, dijo, no, vente conmigo. Pero yo creo que tenemos que encontrar la forma de ayudar y dejar esa huella y apoyar a las comunidades y apoyar a la gente que más lo necesita. Yo creo que esta clase media o media alta, media baja, que hoy es mayor, tiene que tener un corazón bondadoso y poder ayudar a los que están más abajo. Ya no es mayor. No. Ya no es mayor. No, pues es que está... Ya no es mayor. Si estás hablando de 60 millones, si tenemos un padrón Son la de mayoría. 126 millones, Así es, ya es mayoría. y estos están en la pobreza, no tienen, o sea, son los que no tienen nada. Nada. ¿Sí? ¿No? Le metes los otros y a los que han ingresado y te vas a otros 30, 35. Estás hablando de que sobrevive una clase media con 15 millones, que son además Sí. los que están registrados en la económicamente activos. Pues sí, pero hay que tratar de buscar la forma de ayudar a esas comunidades que más lo requieren. Yo creo que hay que encontrar la forma de exigir, Ujú. porque en la medida en la que tú ayudas, fíjate que también perjudicas. Yo me doy cuenta porque los clubes, las asociaciones que regalan sillas de ruedas, anteojos, todo lo demás. Bueno, qué buena obra, pues han de ir a dormir muy contentos. Pero lo que te tendrían que ver es exigir un registro de las fundaciones. Porque si tú ves el reporte de las fundaciones, ¿cuántos anteojos han regalado? La de Slim, la de Sí, no sé nunca qué, la de terminan. tal y tal. ¿Cuántas tablets? ¿Cuántas sillas de ruedas? Somos un país de paralíticos, de ciegos, y tenemos niños que todos tienen una tablet. Pero Eso no es cierto. Sí. Entonces, digo, les levantas la cola, ¿no?
Y además hay quienes hacen negocio, el Teletón es un negocio. Claro. Y un gran negocio. ¿Cubriendo qué? Una obligación que tiene el Estado de atender a la gente discapacitada. Pero Entonces, fíjate, Lili, lo que acabas de decir, y Cachis, hay un montón de fundaciones, un montón de asociaciones que hacen ayuda social, ¿no? Entonces alguien necesita una silla de ruedas y vas y le das la silla de ruedas, pero no estás solucionando el problema. Estás dando a una persona que necesita una silla de ruedas su silla, ya está, pero no solucionas en realidad Así el es. problema. O sea, aquí el problema es de verdad determinar por qué hay personas que necesitan silla de ruedas. Cuando se comprende el problema de por qué hay personas que necesitan silla de ruedas, entonces soluciónalo, pero no a partir de, y sobre todo las políticas públicas, de valerse de las asociaciones de buena De la voluntad sociedad que les civil, van a de la solucionar el sociedad. problema que en principio debieran solucionar las políticas públicas. Entonces, ¿qué sucede? Que las políticas públicas pues están sentadas en sus laureles. ¿Por qué? Porque están todas las asociaciones civiles Para que son resolver. las que les están solucionando un problema y que ni lo solucionan, porque es una solución superficial. Entonces, Así cuando es. tú atacas el problema, realmente lo comprendes, lo estudias y lo analizas, entonces, a ver, ¿por qué hay personas que tienen hambre? ¿Por qué hay personas que no tienen casa hoy por hoy? ¿Por qué hay personas que no tienen esto, que no tienen trabajo? Entonces, si tú escudriñas en eso, y también lo que acabas de decir, que se me hace súper importante. ¿Por qué? Porque no hay un nivel de exigencia. Aquel al que le diste la silla de ruedas, pues ya se va feliz porque ya tiene su silla de ruedas, entonces ya no exigió. Y entonces el de al lado, que también necesitaba la silla de ruedas, oye, pero sabes sí, que es que nada más como había una. ciudadanos hemos estado dormidos, dejando que nos pasen Así encima. es. Gaby. Alguna vez comentaste que vamos navegando, pero hay diferentes formas de navegar, ¿no? Hay barcos, hay yates, hay balsas. No, y hay cocholatas también en las que vienen Cocholatas. algunos cubanos, ¿no? Agarran su cocholata y ahí vienen. Y hablamos de niveles de situaciones sociales, económicamente sociales, socioeconómicas, en donde hay que interpretar tu pregunta para empujar el carrito. En mi caso, bueno, afortunadamente tengo una formación académica contadora. Y bueno, como contadora sabes que tienes el cargo y el abono y si no hay de otra. O sea, con el cargo y el abono. ¿Y qué pasa? Depende de tus ingresos, vamos a reajustar los egresos. A ver, acabas de tocar algo que me encanta. El presupuesto de la federación, el que aprueban los señores diputados. Primero aprueban lo que se van a gastar y luego te dicen de dónde lo van a sacar. Entonces yo siempre he dicho que es una estupidez, ¿no? Normalmente primero consigues una chamba o tienes un negocio, lo que Ves sea, cuánto ingresas. y primero ves ¿Cuánto vas a cuánto entra ganar? para saber qué es lo que voy a gastar. Pero nuestros curuleros, ¿verdad? Son tan sabios que primero dicen, y la partida para fulano, y para mengano, y le damos a perengano. ¿Y de dónde, Nicanor? Sí. Un país como el nuestro, con un presupuesto de más de 7 billones, Y que no se están entendiendo las problemáticas, y entonces nada más están y que la austeridad republicana, con esa cantidad, pues yo, la verdad es que quien la practica, perdón, Sí, pero es que lo que dijiste estuvo adelante, padrísimo. adelante, sí, para eso estamos en el debate. Bueno, entonces, se me fue la idea. Que como contadora tienes los ingresos Sí, y los egresos. los ingresos y los egresos. Fíjate, ya sabes que siempre andas queriendo componer al mundo y ahí en mi zona de donde vivo, oye Gaby, aviéntate para presidenta, oye, espérate que estoy en mi año sabático porque después de los restaurantes y todo, estoy reorganizando el tema. No, que sí, no, primero tenemos que ver cuánto entra. Primero tenemos que ver quiénes están y cuál es la situación de estas Y la personas. posibilidad de... La posibilidad. Y entonces ahí analiza la situación económica de cada vecino, aunque vivamos en el mismo fraccionamiento, el mismo residencial. O la misma colonia, o la ves una misma región. camioneta Lincoln pasar enfrente. Muy bien. Y ves a tu otra vecina viuda con 3 hijos pasar con 3 huevitos en una bolsita. Entonces esa es la realidad en la que vivimos, que es una situación económica muy
dispareja, que estamos en el mismo muy país, pero... disparada. Sí, entonces eso es ahí cómo está afectando la economía, y esta mujer solo vive de la pensión y de lo que empiezan a trabajar las hijas, cuando otra persona está viviendo en una opulencia, estando en la misma zona. ¿Qué pasa? Platicábamos con esta formación académica que afortunadamente, sin querer, pues ni modo, tuve que ser contadora, pero no sabes cómo me ha servido en la vida. Ahora vamos al súper y analizas los gramajes, analizas las fechas de caducidad y ya como hasta recalentado. Antes no recalentaba, no, ya no, vamos, que ya sobra un poco, mejor sepáralo. Entonces ahora se está optimizando. Estamos aprendiendo a optimizar. Y ya ves que tenemos los hijos juniors ahora, que se sienten los mi reyes, los juniors, los que a mí no me gusta recalentado. No, mi vida, ahora te lo comes o no hay. Entonces, yo creo que es una etapa de la vida, la crisis son oportunidades. Y hay que tener el valor, la educación financiera, esa era la palabra. Es importante que como ciudadanos, como madres de familias, influir en la educación financiera. Generalmente las mujeres, por naturaleza, tenemos muy buena administración, pero las que no, híjole que sí, son muy gastalonas, pero por lo general las mujeres somos bastante discretas en los gastos. Y bueno, yo creo que es una manera de sobrellevar el hogar. Sí, mira, eso lo que dice Gaby es yo creo que importantísimo, que en la escuela, desde chicos, les deben dar de la primaria esa educación financiera. Porque la gente pero siempre a ver si no te sale como la educación sexual. ¿Cómo salió la educación sexual? Pues sexual? Ve que en nuestra época había un montón de chamacas embarazadas que porque no teníamos esta educación sexual y que no sabíamos cómo prevenirnos y que etcétera. En porcentaje, hoy que las jóvenes lo tienen, salen más muchachas embarazadas, tienen muchísimos más problemas con el aborto, por eso es tanta discusión, no es pero tanto no por programa, las infidelidades, sino por los chamacos. Yo me acuerdo bien que había muchos imagínate programas, que ahora te digan mucho en el radio la gente te decía, ahorra el agua es para todos, o sea, había una concientización, todo el día así, el apaga agua, la luz, y mira, luego la familia pequeña vive mejor, y estaban sí. todo el día, y a lo mejor te va quedando ahí muy en el inconsciente, y apagas la luz, cierras es un la producto llave, de políticas públicas, todos Gaby. los días. Sí, pero sabes que también hay muchos jóvenes ya no tan jovencitos, estamos hablando de entre 28, 25 a 35 años que ya no se quieren son casar. Unos niños. ¿Qué te pasó? Que ya no se quieren casar y mucho menos tener hijos. Ese ya sí es cierto, pero también es el nivel socioeconómico en donde se encuentran estos jovencitos. Lo que hablábamos, y perdóname, siempre saco el todo incluido. Perdón. No, ese es un generador de pobreza. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que tiene que trabajar papá, mamá para que alcance. Se van cuántas horas a un hotel, más de 12 horas trabajando, y más el tiempo de transporte, llegan y los niños están abandonados. Entonces también eso pasa de se embarazan muy jovencitas. Es por el abandono social. Sí, pero antes también la gente trabajaba. Yo lo que digo es que sí debemos de seguir con esas concientizaciones, porque se te queda, pero había cierra el agua, el agua es de todos, a ver, espérame tantito. Protégela. Entonces, lo que decías sobre ¿la educación financiera? No, la de tener pocos hijos y sí. La familia pequeña vive mejor. Obedeció a todo un disparo que se tenía en un proyecto. No había control de la natalidad y se trataba, es una política pública, empezar a controlar tu natalidad para ver cuántas universidades vas a necesitar, qué es lo que vas a hacer en el renglón salud, etcétera. Entonces es una política pública que jala para poder proyectar, para poder seguir gobernando. En el caso, pues, del SIDA, regalaban los condones, claro. Era otra política pública. Aquí no vimos que regalaran esto, más que en el Zócalo ahora cuando fue la concentración, ahí sí ya llevaron sus máscaras, sus cubrebocas. Pero
pues los condones no eran gratuitos, o sea, los tenían que comprar en masa. Que apaga cuide el agua, porque empezaron a hacerse necesarios los tinacos y las cisternas. ¿Y qué pasa con los tinacos y las cisternas? Que le quitan lo potable al agua. El agua es potable en la medida en la que corre. Ajá. Y cuando nosotros éramos menores, el agua hasta corría. Te la tomabas. Entonces, de la llave, de la manguera, de lo que fuera. Pero ¿por qué era potable? Porque corre. En la medida en la que tienes que meterla, almacenarla, le quitas lo potable y entonces ya empezó lo que es la privatización del agua, aunque no la esté negando. Entonces, aquí lo importante son las políticas públicas. Y yo creo que lo importante de la sociedad en la que uno se desenvuelve es aprender a decir las cosas por su nombre y a manifestarte cuando las cosas sabes que están mal hechas y están perjudicando, no a tu grupo, no a tu gremio, ¿no? Pero al final, claro que vas a resultar afectado porque va a haber mayor delincuencia, por muchas otras cosas, porque te pueden secuestrar a un hijo, a un hermano, a ti misma. Entonces, no es que somos ajenos a lo que está pasando, no es que somos ajenos a que tú puedes llenar tu súper y a lo mejor vas ahí diciendo groserías y esto costaba la semana pasada tanto, pero tienes para comprarlo. Ahora, no se trata de ser condonernos, ay, vean que se están comiendo un filete y hay quien no tiene para comer. No, se trata de empujar a ayudar a toda esta gente. Pero ¿cómo la ayudamos? Bueno, pues si somos los aviondos que dice el presidente, pues vamos a reclamarle, vamos a exigir. Vamos a exigir que en los estados pueden hacer muchísimas cosas en favor de los empresarios y de la gente y no la están haciendo. Esas canastas que dieron ahora con la pandemia, que traían una lista de productos que no estaban adentro de la caja, bueno, pues yo entiendo la necesidad de la gente, pero los demás tendríamos que haber dicho no las reciban. Pero ¿sabes? Regrésenlas, es un fraude. Lili, ¿sabes una cosa que está pasando? Que vivimos en un mundo que está lleno de creencias, que se legitiman y que tal parece que las creencias tienen que ser estáticas. Tú ahorita con la analogía del agua, si el agua corre, si el agua fluye, es un agua buena. Si el agua se estanca, deja de ser buena. Las ideas exactamente pasan igual. Ahorita, por ejemplo, cuando hablaban del problema de las chicas, ¿no? Como antes, se casaban, o sea, sí estaba, ¿no? No, pero que antes te embarazas y te casas. Te decían que no podías tener relaciones, esto y lo otro, y las chicas se embarazaban de todos modos. Hoy, que se supone que hay este conocimiento, esta educación, se siguen embarazando. Pero, ¿qué es lo que ha incrementado? Porque antes se embarazaban, pero tenían a los hijos. Ahora se embarazan, ya abortan. No los tienen, abortan. Entonces, ahora se soluciona una cosa, pero se problematiza otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El tema es un tema que tiene que ver con la libertad y con la falta de responsabilidad ante la libertad. No, tiene que ver con el Estado. Te voy a decir, porque tú puedes tener libertad como la teníamos antes para tener o no tener un hijo. La obligación del Estado es asegurarte que la decisión que tú tomes vas a estar protegido. Entonces, ¿qué pasa con todos los abortos que había? Pues que se hacían de manera clandestina y provocaban muchas muertes. Entonces el Estado se daba sus toques de pecho y así no es. O sea, la libertad debe existir en todos lados. Sí hay libertinaje, es cierto. Pero creo que la pandemia lo frenó. No, pero yo hablo de la libertad como palabra y como concepto. Es decir, las personas tienen libertad, pero al tú tener libertad tienes que tener responsabilidad de lo que hagas tú afecta a la humanidad, como dice Sartre. Lo que hace un hombre, ¿no? La decisión que toma un hombre nos afecta a todos. El problema es que la gente piensa que lo que hace ella no le afecta a los demás. Y entonces es ahí cuando ya el tema de la libertad no se asume como una responsabilidad que va a afectar a toda la sociedad. Entonces, así es. Ahorita nos han enseñado, ¿no?, a creer, porque eso es lo que nos han enseñado, a creer que ahora necesitamos andar con esto o nos enfermamos, en lugar de solucionar protocolos más inteligentes precisamente para evitar los contagios. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que bombardean toda la ciudad, porque está toda bombardeada con un montón de soluciones que nunca van a dar realmente respuesta ni acabar con el problema, sino más bien ya lo están convirtiendo en una creencia que además ya es un negocio. Esto ya es un negocio.
la No, hombre, fabricación. no fue antes. Al principio el cubrebocas Sí, ese 150 pesos. Costaba No, 150 hombre. pesos un 150 pesos cubrebocas. costaba el el cubrebocas. ¿No? Las K95. máscaras estas, yo Ajá. llegué a comprar máscaras en 500 pesos, porque eso es lo que te hacen creer. Y tú aprendes todo eso que te enseñan. Por eso yo decía, es que las cosas hay que solucionarlas desde la profundidad. Pero no todas las personas están preparadas para irse al abismo, a la oscuridad, ¿no? A lo más profundo, porque todos estamos en nuestro estado de confort, ¿no? Así es. Bueno, nos tenemos que ir porque el tiempo se acabó. Muy bien. Pero nos vemos pronto y le seguimos, Claro ¿no? que sí. Claro El que año sí. que entra, cuando entre la primavera y estemos rezagadas. Las alergias de primavera. Una última participación breve, Pues por favor. muchísimas gracias. Hay que seguir apoyando a las comunidades, a la gente que lo necesita. Yo creo que todos tenemos la forma de hacerlo. Ha sido súper interesante. Muchísimas gracias. Mucho gusto en haber estado aquí con ustedes. Que tengan muy felices fiestas y vamos a seguir cuidándonos porque es un tema también personal. Entonces, si tú no te cuidas, es responsabilidad de cada quien. Muchísimas gracias. Por favor. Pues muchísimas gracias, Lili, por estar aquí en tu programa. Me encanta la filosofía que tienes y la apertura también de pensamiento. Eso es muy importante, tener apertura de pensamiento, y yo te agradezco la oportunidad que nos das de venir aquí precisamente también a expresarlo. Al contrario, a ver si luego me das una capacitadita. Porque hablas mejor que yo. Hijo, estoy ocupada. Por favor. No, Lili, como siempre, agradecerte esta invitación a todo el público que nos ve. Muchas bendiciones para esta Navidad y este próximo año que va a ser maravilloso. Siéntanse muy felices de que viven en un estado muy productivo. Hay que seguir chambeando, hay que seguir entre todos jalando esa carreta, ¿no? Hay que empujarla todos juntos para que el trabajo se divida y sea más fácil para todos. Lilia, pues muchas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto verte. Siento que, de verdad, el estar acá, siento que ya vamos para adelante, ya se va a activar todo. Todos estamos en una situación normal. ¿Te acuerdas cuando entró la pandemia? En la entrevista fue por televisión y todos adaptándonos. Sí, Sí. por video, por Sí, videoconferencia. entonces, qué por gusto Zoom. verte. Ya vámonos para adelante, ¿no? Y feliz año para todos. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Nos veremos el próximo viernes, que será, bueno, pues cuando tengamos a lo mejor las palabras del obispo para darnos cuenta de cómo también en el terreno religioso y espiritual esta pandemia nos deja cicatrices. Gracias, hasta la próxima.